Hola amigos, soy Ana del Río y estás viendo Monster Cakes y esta semana tengo algo muy especial preparado para ustedes. Vamos a hacer una sencillísima pero deliciosa receta de brownies y quédense hasta el final del video porque les voy a mostrar paso a paso cómo sacar los costos y colocarle el precio final a estos deliciosos brownies para que puedan salir a venderlos en su colegio, en la universidad, en el trabajo o donde ustedes quieran. Esto lo estoy haciendo porque quiero darles la oportunidad de que dejen de ponerse excusas y comiencen desde ya a ganarse el dinero que tanto dijeron que se iban a ganar este 2019, así que ya no hay más excusas, se los tengo preparado con todos los números calculados para ustedes de forma muy fácil de entender. Además de eso, en la parte de abajo les voy a dejar un link para que vean unos formatos súper chéveres y unas ideas que les voy a dar para que puedan empacarlos de una forma súper bonita que haga que sean más atractivos y que puedan vender muchos más productos. Así que vamos a ver el paso a paso de la receta primero. En la parte de abajo les voy a dejar el listado de todos los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a derretir junto la mantequilla o margarina con el chocolate semi amargo. Esto lo vamos a hacer colocándolo en el microondas 30 segundos, lo sacamos, revolvemos y si es necesario lo colocamos 30 segundos más. En caso tal de que no tengas microondas en tu casa, este paso lo puedes hacer a baño María. Una vez tenemos derretido todo el chocolate, lo vamos a dejar reposar. Por otro lado, vamos a poner junto nuestros huevos y el azúcar y lo vamos a batir con la batidora. También lo pueden hacer a mano, pero este paso me gusta hacerlo con la batidora porque de esta manera vas a crear bastante aire, que es lo que va a hacer que encima del brownie quede esa costrica como crocantica que a todos nos gusta y que hace que los brownies se vean muchísimo más deliciosos. Una vez tenemos bastante aire incorporado en nuestros huevos, vamos a colocarle la vainilla y poco a poco le vamos a ir incorporando el chocolate que tenemos derretido con la mantequilla. No es necesario batir demasiado y en este momento vamos a ir incorporando la harina y la pizca de sal con un colador. De esta manera vamos a evitar que hayan cualquier tipo de grumos dentro de la harina. Incorporamos con la espátula solamente hasta que esté todo bien mezclado y lo vamos a colocar en un molde de aproximadamente 22 centímetros por 22 centímetros. Esta receta la vamos a llevar por 30 minutos al horno a 176 grados centígrados. Es posible que en tu horno se demore un poquito más o un poquito menos. Es importante que cuando lo pinches en el centro salgan unos grumos todavía un poco húmedos. Una vez esto está listo, lo vamos a dejar reposar completamente un par de horas hasta que esté totalmente frío y vamos a cortarlo con un cuchillo liso. A mí de esta receta me salen 9 brownies de 6 centímetros o 25 brownies de 3.5 centímetros. Como les dije, en la parte de abajo les dejo varios formatos que pueden utilizar para decorar los brownies. Yo imprimí unos y les coloqué una marquita para ilustrar lo que podemos hacer. Entonces, para empacarlos, en el caso del primero, vamos a envolverlo de esta manera. Brownies pequeñitos vamos a utilizar un capacillo, lo colocamos allí, lo ponemos en la bolsita y podemos utilizar la etiqueta y un lacito bien bonito para decorarlo. Para todos estos empaques utilicé bolsas de celofán. Normalmente esas son las bolsas que utilizo para empacar mis galletas, así que son súper fáciles de conseguir en cualquier parte que te vendan insumos para repostería. En caso de que no quieras hacer algo tan complicado, simplemente puedes hacer un sticker redondo cuadradito con tu marca y ojalá tu número de teléfono y pegarlo sobre el brownie. Y entonces viene la pregunta, Ani, ¿cuánto vamos a cobrar por esto? Y es muy fácil y hoy les voy a enseñar cómo lo van a hacer de una manera súper sencilla. Vale aclarar que esta forma de calcular el valor es aplicable para este tipo de productos que no tienen demasiada mano de obra y no tienen muchísimo mayor valor agregado. Cuando se trata de tortas decoradas, tortas en fondant y otro tipo de cosas que generan muchísimo más trabajo manual, el método de calcular es diferente. Pero para estos brownies que son muy sencillos, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el costo de lo que nos gastamos en todos los materiales, es decir, el chocolate, la mantequilla, los huevos, el
azúcar, la harina, la sal, la vainilla y todos los ingredientes. Entonces vamos a calcular de la siguiente manera. Si por ejemplo el gramo de la mantequilla me cuesta 6 pesos, yo multiplico 6 pesos por los 175 gramos que me gasté de mantequilla y eso me da el valor en pesos de esa receta para la mantequilla. Esto lo vamos a hacer con cada uno de los ingredientes de la receta y al final vamos a sumar para ver cuánto nos da el valor general. Yo me tomé la libertad de hacerlo con los valores que yo tengo. Ojo, es súper importante que no solamente copien y peguen lo que yo estoy haciendo, sino que ustedes también hagan el ejercicio de ver por cuánto les sale a ustedes, porque puede que en el lugar donde estoy o dependiendo de la cantidad de insumos que yo compre, mi valor sea mayor o menor del que ustedes tienen. Una vez tenemos el valor total de la receta, le vamos a sumar el 25% adicional de gastos extras que corresponden a esos gastos muy difíciles de calcular, como el agua, la luz, el gas y el resto de cosas que te gastas para que puedas hacer tu receta en casa. Una vez tenemos estos dos valores, los vamos a sumar y ese va a ser el costo total de nuestra receta. Este valor lo vamos a dividir entre el número de unidades que nos salieron. Para el principio del ejemplo lo vamos a dividir entre 9 porque me salieron 9 brownies de 6 centímetros por 6 centímetros de esta receta. Quiere decir que cada brownie de estos me sale por este valor. Este valor lo vamos a multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque tenemos que obtener una ganancia de eso que estamos nosotros realizando. Una vez tengo este valor calculado, le voy a adicionar lo que corresponde al gasto por el empaque, es decir, las tarjeticas, las cintas y todo lo que imprimí para decorarlos de manera que puedan ser más fáciles y más apetecibles para comprar. Ya hemos calculado el precio de venta. Ahora, es importante que tú veas también de qué manera está tu mercado, porque puede que en tu mercado se esté vendiendo por un poquito más y eso te permita subir un poquito más el valor y tener mayor utilidad. Acá les dejo el ejercicio hecho también para los brownies más pequeñitos que me salieron no 9 unidades sino 25 unidades. Entonces aquí tienen todo el cálculo para las 25 unidades y el valor de las etiquetas es un poquito menor. Y así, mis amores, damos por concluido este video. Espero que les haya gustado, espero que se tomen la oportunidad de sacar sus valores, de sacar sus precios, de intentar la receta, pero sobre todo de comenzar a vender, porque todos esos ingresos extra van a ayudarles para que cumplan todas sus metas de este año. Así que si te gustó, suscríbete a mi canal, dale click en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Sigamos horneando y decorando con amor. Muchísimas gracias por ver el video y si te encantó, se te recontra encantó y tienes alguna amiga o algún amigo que crees que le puede interesar, compártelo porque compartir es amor. Les mando un beso y hasta la próxima.